Manifiesto de Josías, el antiguo misterio y la guía para el fin de los tiempos. Autor Jonathan Cahn. Segunda parte, La isla de los misterios, capítulo 4. El extraño en la sala. Fue una reunión secreta. El hombre era un extraño para mí, pero había solicitado mi presencia. Una reunión secreta. Me llevaron a una casa en el norte de Nueva Jersey en la que se alojaba el hombre durante su visita a Estados Unidos. Nos reunimos en la sala de estar. Era bajo, anciano, calvo y fornido. Su nombre era Samuel. Me habló a través de un traductor. Había venido a Estados Unidos con una misión, preguntarme si yo iría a su tierra natal. Era una isla en el Caribe, diferente a cualquier otra en la región, o en realidad en el mundo. Una isla maldita. La isla, dijo, estaba maldita. Aquellos de sus habitantes que creían y seguían a Dios vivían bajo una férrea mano de opresión y persecución, sin mencionar la pobreza extrema a la que estaban sometidos. Pero había esperanza. Se avecinaba un cambio y de allí su misión y la invitación. La isla era Cuba, la única nación comunista del hemisferio occidental. En enero de 1959, Fidel Castro y su ejército de insurrectos entraron en la ciudad de La Habana para establecer un gobierno revolucionario que gobernara la isla. El comienzo de su reinado fue recibido por muchos con gran optimismo y esperanza. Pero eso se desvanecería rápidamente. El aire de libertad pronto se disipó en una era de arrestos y encarcelamientos, adoctrinamiento de la ideología comunista, aplastamiento de toda disidencia y ejecución de aquellos que ahora eran vistos como enemigos del Estado. Muchos intentaron huir de la isla. Muchos perdieron sus hogares y sus posesiones. Se lanzó una persecución contra los cristianos. Las iglesias estaban cerradas, los pastores fueron exiliados, encarcelados o enviados a campos de reeducación. Los cristianos fueron obligados a pasar a la clandestinidad. Bajo el reinado de Castro, Cuba se convirtió en una tierra de empobrecimiento, desesperanza, represión totalitaria y parálisis. El cambio. Sin embargo, dijo el anciano, hubo un cambio. Después de décadas de opresión, Castro había aceptado permitir cierta libertad religiosa. Eso tomaría la forma de una celebración evangélica de un mes de duración. Durante ese tiempo, los cristianos tendrían libertad para adorar en una serie de eventos públicos masivos que se llevarían a cabo en toda la isla y se transmitirían por la televisión cubana. El último acto se celebraría en La Habana, en la Plaza de la Revolución. Samuel fue uno de los encargados de organizar la actividad. Vine en nombre de los cristianos de Cuba. Queremos que venga e inaugure el mes de celebración tocando el cuerno del carnero en el primer evento. Queremos que usted ministre en toda la isla. Oré por ello y le respondí afirmativamente. Se le dará acceso. Una semana antes de partir a Cuba, un hombre se presentó en Beth Israel, la congregación que dirijo en el norte de Nueva Jersey. Pidió hablar conmigo después del servicio de adoración. Había venido de Cuba, era un pastor. Había sido arrestado a causa de su fe y su ministerio, por lo que fue enviado a uno de los campos de prisioneros de Castro. Después de su liberación, se le abrió la puerta para venir a Estados Unidos. Esa mañana llegó a Beth Israel. Ese fue el culto en el que le pedí a la congregación que orara por mi próximo viaje a Cuba. Después de darme consejos sobre qué hacer y qué no hacer durante el viaje, me dijo, se le dará acceso para ir a donde otros no han ido. Las puertas se abrirán ante usted y entrará en el palacio del rey. Se acerca el jubileo. Cuando oré acerca de lo que debería hablar con el pueblo de Cuba, fui guiado al mensaje del jubileo. Por un lado sería el más paradójico de los sermones proclamar, en una isla bajo el gobierno de un régimen totalitario, un mensaje de libertad,
restauración, reconciliación y liberación. Era como hablar de la reversión y la desintegración de la esclavitud. Y así, a aquellos que solo habían conocido la opresión, les proclamaría la libertad. A aquellos que habían perdido sus tierras y sus posesiones, les proclamaría la restauración. A aquellos que habían sido separados de sus seres queridos, les proclamaría la reconciliación. Y a aquellos que vivieron cautivos de un brutal régimen tiránico, les proclamaría su liberación. Compartir ese mensaje en semejante contexto era peligroso, pero no tenía dudas de que el mensaje jubilar era el que debía transmitirles. Toda la celebración comenzaría con el sonido del cuerno de carnero, el mismo instrumento con el que se iniciaba el jubileo. Así que me comuniqué con los líderes que me habían invitado a ministrar y les informé que me enfocaría en el jubileo. Pensé en la frase, el jubileo viene. No pasó mucho tiempo antes de que muchos de los creyentes en Cuba se refirieran a la celebración como el jubileo. Y a medida que se acercaba el evento, 3 palabras comenzaron a aparecer por todas partes de la isla en iglesias, casas, paredes y vallados, incluso en los taxis. El jubileo viene. Una señal de liberación. Llegamos una semana antes de la primera de varias reuniones masivas, la que inauguraría la celebración que duraría un mes. Pasé ese tiempo ministrando en la región de Oriente, hablando en las iglesias de los creyentes cubanos y en reuniones al aire libre. Me dijeron que en cada iglesia en la que hablé habría informantes ubicados entre la gente para informar cualquier palabra que pudiera considerarse crítica o amenazante para el gobierno. Mientras hablaba del jubileo, de la libertad y de la revolución de Dios, mi intérprete parecía atónito y ocasionalmente vacilaba en traducir las palabras, temiendo que ambos termináramos en uno de los campos de prisioneros de Castro. A donde quiera que iba llevaba el shofar. Muchos de los creyentes cubanos lo veían como una señal de liberación y de autonomía, lo cual, por supuesto, era cierto. Muchos de ellos relataron historias una y otra vez acerca de las señales que se manifestaban en la isla cuando el shofar sonaba. Uno de esos sucesos ocurrió en un lugar improbable, afuera de una tienda de víveres. Y los sordos oirán. Se nos había advertido que no debíamos atraer a la gente fuera de las instalaciones de las iglesias y menos reunir multitudes, pero de todos modos eso fue lo que sucedió. Nuestros anfitriones nos habían llevado a una tienda de víveres para comprar algunos artículos necesarios. Así que dejé el shofar dentro de la camioneta. Cuando regresamos encontramos la furgoneta rodeada por una gran multitud. Un hombre se asomó por las ventanillas del vehículo y vio el shofar, pero informó a los demás de su descubrimiento. De modo que se amontonaron alrededor de la camioneta y me rogaron que la hiciera sonar. Así que lo hice. En el momento en que hice sonar el shofar, surgió un fuerte chillido y luego gritos agudos entre la multitud. Un hombre delgado de mediana edad saltaba arriba y abajo. ¿Qué pasó?, preguntamos. Ese hombre es sordo, dijeron ellos, pero cuando usted tocó el shofar, él escuchó el sonido. El poder, por supuesto, vino de Dios, pero el shofar se presenta en las Escrituras como una señal e instrumento de ese poder. La inauguración. El jubileo iba a ser más que una celebración, iba a ser una travesía. Cruzaría la isla de este a oeste. El primer encuentro, el evento inaugural de la celebración, se realizaría en la ciudad de Moa, cerca del extremo oriental de Cuba. Desde que el comunismo se apoderó de la isla hasta entonces, nunca se había producido un acontecimiento semejante. El día señalado, los cristianos comenzaron a converger en el lugar elegido para orar, adorar y proclamar la palabra de Dios, al aire libre, abiertamente y en masa. Supervisando el evento estaban los soldados, las fuerzas de seguridad del gobierno y los funcionarios comunistas que observaban con no disimulado nerviosismo. Lo ocurrido en Moa se le informaría a Castro y al gobierno central de La Habana. Si el gobierno captaba que algo había salido mal o que algo representaba una amenaza a su gestión, el mes de la libertad
estaría en peligro de ser cancelado en la propia inauguración. El cuerno de los israelitas. Era el momento crítico del acto inaugural. Un líder cristiano se acercó al micrófono para leer un pasaje previamente escogido de las Escrituras. Provino de los profetas de Israel. Hablaba de una tierra bajo maldición, una tierra que se había alejado de Dios y ahora estaba llena de oscuridad, plagas, quebrantamiento, pérdida, privaciones, miseria, pobreza, esterilidad y desesperanza. El pasaje hablaba de Israel, pero ahora fue recitado en referencia a Cuba. Los funcionarios del gobierno no mostraron ninguna reacción. Tal vez no se dieron cuenta de lo que se estaba leyendo ni entendieron que aquellas antiguas palabras se aplicaban a su nación. Luego el orador llegó al versículo que dice: «Toquen la trompeta». Así que puse el shofar en mi boca y me preparé para tocarlo. Entretanto, uno de los funcionarios del gobierno se volvió hacia uno de los organizadores del evento y le preguntó: ¿No es ese el cuerno de los israelitas? El hombre no tenía ni idea de lo que significaba. La escritura elegida convocó a una reunión sagrada de oración que se iniciaría con el sonido del shofar. En los tiempos bíblicos, los que hacían sonar el shofar para dar inicio a tales reuniones eran los sacerdotes, los hijos de Aarón. Los que me invitaron no tenían idea de que yo descendía de esa casa sacerdotal, ni que yo era un hijo de Aarón. También eran los hijos de Aarón los que tocaban el shofar en el año del jubileo. Me coloqué el shofar en la boca y soplé. El jubileo había comenzado. Ahora atravesaría la isla desde la costa oriental, a través de toda esa región, a lo largo de las principales ciudades de Holguín y Camagüey, a través de una multitud de pueblos y aldeas, y finalmente a La Habana. En cada lugar por el que se movía, había celebraciones sin restricciones, adoración, oración, la palabra de Dios y un aire de libertad. En el antiguo Israel, el jubileo debía durar un año. El jubileo de Cuba solo iba a durar un mes, al menos oficialmente. Las libertades otorgadas dentro de ese mes se eliminarían al final de ese periodo. Pero el jubileo nunca se detuvo. Les había dado a los creyentes de Cuba una nueva esperanza, una nueva confianza y una nueva audacia. En medio de la represión habría un avivamiento. Las 4 paredes de las iglesias de la isla no podrían contener a la gente que quería entrar. Lo que había comenzado en esa celebración continuaría mucho después de su final oficial. Así que marchamos con el jubileo a través de la isla, sin tener idea de que a cada paso se revelaba un misterio. El misterio se enfocaría en un hombre, mi traductor, y presentaría un mensaje a la isla, y solo se revelaría en sus últimos pasos. Capítulo 5. El regreso del exilio. Dios habló al antiguo Israel a través de actos proféticos. Los hechos de los profetas. El profeta Ahías rasgó su manto como acto profético para simbolizar la próxima división de la nación. El profeta Jeremías llevó un yugo de madera para esclavos ante los gobernantes de su nación como un acto profético para simbolizar la cercana esclavitud de su nación a Babilonia. El profeta Ezequiel empacó sus pertenencias y partió a la vista de sus compatriotas como un acto profético que presagiaba su venidero exilio. En cada uno de esos casos, el profeta se convertía en un signo vivo y su acto en un mensaje profético para la nación. Esos actos también podrían ejecutarse sin ningún conocimiento por parte de quienes los realizan de su significado profético. Al profeta Jeremías se le dijo que bajara a la casa del alfarero, donde Dios le hablaría. Entonces fue y observó cómo trabajaba el alfarero en su torno para crear una vasija de barro. Pero la vasija se estropeó en la mano del alfarero. No obstante, el alfarero transformó aquella arcilla estropeada en una nueva vasija. Ese fue un mensaje profético para una nación destrozada, caída y al borde de la destrucción. Y sin embargo, fue generado por un hombre que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Un hombre llamado Félix. Antes de embarcarme hacia Cuba, tuve que buscar un traductor.
Le pregunté al líder del ministerio en español en Bet Israel, un hombre llamado Félix, que traducía usualmente mis mensajes semanales, si podía hacerlo. Félix era un hombre piadoso, humilde y con mucho celo y pasión por los caminos de Dios. Ya había albergado en su corazón la idea de ir conmigo a Cuba, así que inmediatamente dijo que sí. Mientras atravesábamos la isla, hablé del jubileo y Félix también. Leí la antigua ordenanza del Levítico 25 que dice: cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. Félix leyó lo mismo en su Biblia en español. Él pensó estar en la isla solo 2 semanas, pero quedó tan conmovido por lo que estaba viendo que llamó a su empleador para pedirle más tiempo. Su jefe le dio 1 semana más. Sabíamos que ustedes vendrían. Un extraño fenómeno nos acompañó. Prácticamente en todos los lugares a los que íbamos, la gente se nos acercaba con una historia parecida. Decían que sabían que íbamos a visitarlos. Algunos de ellos habían tenido sueños al respecto. Vieron nuestros rostros. Otros nos dijeron que el Espíritu les había hablado al respecto. Aún otros nos dijeron que habían tenido visiones y algunos más nos informaron que simplemente lo sabían y que estaban esperando que apareciéramos. A medida que avanzamos con la celebración hacia el occidente, llegamos a la provincia de Camagüey, tierra de vacas, cítricos, granjas y caña de azúcar. Llegamos allí al final de la 3.ª semana de viaje. Era el último día de Félix en la isla. Fue allí donde se revelaría un misterio que llevaba años gestándose. El exilio. Cuando le pedí a Félix que viniera a Cuba no sabía nada de su pasado, solo que era de ascendencia española. Pero mientras recorríamos la isla me contó su historia. Era de ascendencia cubana. De hecho, había nacido en la isla. Con la llegada de Castro y la revolución, la familia de Félix lo perdió todo. Su casa, su tierra, sus posesiones. Cuando aún era un bebé, su familia huyó de su país a Estados Unidos. Ya adulto, Félix dedicó su vida a Jesús. Fue transformado. Comenzó a ministrar el amor y la salvación de Dios a los pobres y a todos los que lo recibieran. Pero tenía un vacío. Siempre había soñado y ahora oraba por regresar algún día a Cuba, a la tierra que su familia había perdido. Aunque no me lo dijo en ese momento, cuando le pedí que fuera mi traductor en Cuba, supo que sus oraciones habían sido respondidas. Fue ese día, al final de su viaje, que Félix me habló de su tierra natal, Camagüey. El final del viaje lo había devuelto a sus orígenes. Ese día, Félix intentó ponerse en contacto con el pastor de una iglesia no muy lejos de la región en la que nació. Esperaba que pudieran convocar rápidamente una reunión en la que pudiéramos ministrar. Cuando le pregunté al hombre encargado de nuestra programación si podíamos cumplir con el pedido de Félix, me dijo que no sería posible. El lugar donde teníamos previsto ministrar esa noche había sido planeado y fijado desde hacía bastante tiempo. De forma que le transmití la noticia a Félix. Se sintió decepcionado, pero lo aceptó. La granja. A última hora de la tarde partimos rumbo a la reunión prevista. Cuanto más nos acercábamos a nuestro destino, más rural se volvía el ambiente. Los edificios desaparecieron, después las casas y luego el camino, que ahora era una serpenteante senda de tierra a través de una especie de bosque, hasta que vimos el escenario. Era una granja en medio de la nada. ¿A quién le vamos a ministrar?, le preguntamos a nuestro conductor. ¿Y cómo nos encontrarán?, insistí. Ellos vendrán, respondió. Y lo harían. Los traerían en camiones que transportaban grano al aire libre, al menos 50 en cada camión. Los dueños de la finca nos recibieron y nos condujeron a una mesa al aire libre en la que nos habían preparado una comida. Mientras comíamos, sus pequeños niños corrían alegres alrededor de la mesa, junto con las gallinas y las cabras. Cuando se acercaba el momento de ministrar, busqué a Félix, pero había desaparecido.
Cada uno regresará. Por fin lo vi a lo lejos caminando hacia mí junto con algunos de los peones de la granja. Algo no estaba del todo bien. Parecía conmocionado, aturdido, confuso. ¿Qué pasó?, le pregunté. Este lugar, dijo, esta granja. ¿Qué? Volví a preguntarle. Esta es nuestra tierra, dijo, esta es la tierra de mi familia. Me mostraron los alrededores, me dijeron el nombre de su dueño. Era mi abuelo. Esta es la tierra que perdimos. Esta es mi tierra, mi herencia. En la antigua ley del jubileo, Dios ordenó que cada uno regresara a su posesión, y ahora Félix había regresado a su posesión. 3000 años antes estaba escrito: cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. Félix había regresado a la tierra de su familia como estaba ordenado en el jubileo. Había vuelto a lo que había perdido. Después de años de soñar y orar, Félix había regresado. Una panoplia de peculiaridades. El misterio se había revelado con exacta precisión, nos había llevado al sitio exacto en el día preciso, y había sucedido solo porque la celebración nacional llegó a Camagüey el último día de Félix en la isla, y fue solo su último día porque su empleador le permitió una semana más y nada más. Y nos llevaron a esa finca solo porque los encargados de nuestro horario conocían a las personas que trabajaban allí. Félix a su vez había estado en ese viaje solo porque le pedí que fuera como mi traductor. Se lo pregunté solo porque resultó ser el líder del ministerio español, y él era el líder del ministerio en español, solo porque casualmente lo llevaron a una congregación llamada Bet Israel. Así es la mano de Dios. El misterio y su viaje tardaron años en gestarse, décadas en proceso. La vida de Félix fue en sí misma un viaje de restauración que solo pudo revelarse el día en que regresó a esa granja en medio de la nada, su posesión ancestral. Yo soy una señal. Y luego estaba el viaje en sí. El camino fue también una señal y un mensaje. En Félix el pueblo de Cuba estaba viendo a uno de los suyos, separado y exiliado durante mucho tiempo, regresar ahora a casa con su herencia. Dondequiera que íbamos, hablé de la antigua ordenanza que mandaba que cada uno regresara a su propia posesión. Dondequiera que íbamos, Félix traducía esas palabras al español, y cada vez que lo hacía, se acercaba un paso más a regresar a su posesión perdida hacía mucho tiempo. En todo lugar dije las palabras «Yo soy una señal para ustedes», y en cada lugar Félix repetía esas palabras en español. Pero no solo las repetía. Cuando Dios instó a los profetas para que realizaran actos proféticos ante el pueblo, les dijo que se convertirían en señales para su nación. De modo que Félix se había convertido en una señal para su país. Cuando llegó la revolución, perdió lo que le pertenecía. La nación también lo perdió todo. La revolución lo había obligado a exiliarse. También provocó que Cuba se convirtiera en una nación en el exilio. La revolución había ensombrecido su vida. También había arrojado una sombra sobre la isla. Pero el mensaje que dio fue de esperanza. Hubo una respuesta. Había un camino, pero solo se podía encontrar en Dios. En Dios estaba el poder de la restauración, la libertad y la redención. En Dios estaba el poder del jubileo. El sueño. Mucho antes de que yo viajara a la tierra natal de Félix, él había ido a la mía, allí en Israel, en Jerusalén, exactamente en el Muro de las Lamentaciones. Inclinó la cabeza en oración y pidió a Dios que lo trajera de regreso a Cuba. Prometió que si Dios respondía a su oración, construiría una iglesia en la tierra de su padre y allí predicaría la palabra de Dios. Ahora, mientras estaba en la tierra de su herencia, recordó su sueño y su oración. Luego la gente de la granja lo condujo a través de la propiedad. Tenían algo que mostrarle. Allí, al otro lado de la finca, estaba la iglesia. Ya la habían construido. Lo que había soñado y por lo que había orado durante toda su vida, ya estaba allí, esperándolo. A su propia posesión.
Lo llevaron al interior. El local estaba lleno de hombres, mujeres y niños traídos de las aldeas cercanas. El pastor de la iglesia inició el servicio leyendo una escritura que había preparado para esa noche sin tener idea de que aquel hijo de esa tierra regresaría. La escritura era esta: cada uno volverá a su posesión. Acababa de ser inducido a recitarla y resultó que también era el mensaje que nosotros habíamos planeado exponerles. Aquella noche Félix ministró la palabra de Dios en la iglesia con la que había soñado por mucho tiempo en la tierra de su herencia. La oración que había elevado a Dios en el muro de las lamentaciones había sido respondida por la mano de Dios. Su camino fue completo y su jubileo cumplido. Lo que sucedió aquella noche en esa granja en medio de la nada fue la manifestación de un aspecto del jubileo, el aspecto de la bendición. Pero había otro, y es este otro el que guarda el secreto para comprender los acontecimientos que han acaecido en Estados Unidos. Es eso lo que ahora abriremos y al hacerlo hallaremos la siguiente pieza del rompecabezas y la clave del misterio. Esta parte del misterio también se enfocará en un lugar concreto y en un hombre determinado, pero cada uno de una naturaleza muy diferente a la que acabamos de ver. El lugar es La Habana y el hombre, Fidel Castro. Capítulo 6. Una señal para un dictador. Era la víspera de Año Nuevo. El dictador cubano Fulgencio Batista estaba organizando una celebración navideña en el Campamento Columbia, una base militar en La Habana. Debido a su postura anticomunista, Batista había disfrutado durante mucho tiempo del apoyo del gobierno estadounidense, pero su reinado de 7 años sobre la isla estuvo marcado por la corrupción, la represión y la indiferencia. Esa Nochevieja anunciaría no solo un nuevo año, sino un nuevo régimen. El adiós de Batista. En medio de la celebración, Batista informó a su gabinete y a sus funcionarios que abdicaría de su cargo de presidente y huiría de la isla. En las primeras horas de la mañana, Batista y su familia, junto a algunos de sus seguidores más cercanos, abordaron un avión con destino a República Dominicana. El día de Año Nuevo comenzó una nueva era. Batista había huido ante un levantamiento encabezado por un revolucionario alto, barbudo, fumador de tabaco, vestido con uniforme militar y un ejército de guerrilleros harapientos. Habían comenzado su revuelta en la Sierra Maestra, en el extremo oriental de la isla. Después de sufrir una serie de pérdidas contra las fuerzas de Castro y sentir la desaparición de su apoyo entre el ejército cubano y el gobierno estadounidense, Batista tomó la decisión de abdicar. Ese día la nación de Cuba quedó bajo el gobierno de Fidel Castro y su revolución. Era el 1 de enero de 1959. El revolucionario. Castro llegó a La Habana 7 días después. Había prometido un gobierno democrático, libertad de prensa, elecciones libres y justas, así como también la protección de los derechos individuales. Su entrada fue recibida con vítores, júbilo, celebración y gran expectativa. Muchos lo habían aclamado como una especie de salvador, el centro de una euforia casi religiosa, pero la euforia y la esperanza de aquellos primeros días pronto se evaporarían. No pasó mucho tiempo antes de que Castro y su gobierno revolucionario comenzaran a desmantelar las instituciones y la infraestructura de la democracia cubana. Los que ahora se consideraban enemigos de la revolución fueron arrestados, juzgados ante consejos revolucionarios y encarcelados. Muchos fueron ejecutados, otros fueron asesinados sin ningún juicio, otros fueron torturados. El nuevo gobierno se hizo famoso por sus numerosos pelotones de fusilamiento. La revolución había dado origen a un reinado de terror. La isla convertida en campo de prisioneros. Muchos opositores fueron enviados a campos de trabajo forzado, campos de prisioneros y campos de reeducación.
La isla entera se había convertido en un campamento de reeducación. Los cubanos fueron adoctrinados desde la más tierna infancia bajo la ideología comunista. El adoctrinamiento imperaba por doquier, en los periódicos, la radio y la televisión, y en los carteles y vallas publicitarias que marcaban cada ciudad, pueblo y aldea cubana. La libertad de expresión, de reunión y de pensamiento pronto se convirtió en un recuerdo desvanecido. Las opiniones disidentes podrían ser castigadas con prisión y ejecución. Castro, a fin de cuentas, declararía a Cuba un estado ateo. Aquellos que seguían los caminos de Dios, aquellos que incluso creían en Dios, eran ahora enemigos de la revolución. Los ministros fueron encarcelados o asesinados. El gobierno no se contentó con implementar su revolución dentro de las fronteras de la isla. Cuba pronto se convirtió en un exportador de ideología marxista y guerra revolucionaria. Apoyó los levantamientos y milicias comunistas en todo el mundo. Incluso envió a sus propios soldados a tierras extranjeras con el objetivo de derrocar gobiernos. Muchos veían a la nación revolucionaria como un peligro para el orden global. Estaba aislada de gran parte del mundo. Sin embargo, se convirtió en una isla fortaleza conocida por el totalitarismo, las privaciones y la represión. De hecho, muchos se consideraban prisioneros en su propia tierra. Otros arriesgaban sus vidas intentando salir. Una revolución a la inversa. Partimos de Camagüey a La Habana, el lugar de la celebración final y el centro del gobierno de Castro. En medio de nuestro viaje me di cuenta de que estábamos siguiendo los pasos de la revolución cubana. La revolución se había iniciado en el extremo oriental de la isla. La celebración se inició en el extremo oriental de la isla. La revolución se había centrado en la región de Oriente. Nuestro tiempo en Cuba también se había centrado en la región de Oriente. La revolución había avanzado hacia el oeste, pasando por tierras de Holguín y luego por Camagüey. La celebración también se había desplazado hacia el oeste, pasando por Holguín y luego Camagüey. La marcha revolucionaria había culminado en La Habana. La celebración y nuestro recorrido por la isla culminaría también en La Habana. El jubileo pone en marcha un proceso de reversión y de deshacer lo hecho. Libera a los que están atados, hace regresar a los que están separados y restaura lo que se perdió. De modo que la celebración del jubileo fue en sí misma un revés, un deshacer lo hecho. Siguió el camino de la revolución, pero a la inversa. La revolución había tratado de expulsar a Dios de las plazas públicas y, en última instancia, de la nación. Esa celebración lo estaba trayendo de regreso. La revolución había abolido la libertad. La celebración fue una manifestación de su restauración. La revolución había tratado de acabar con todas las manifestaciones sinceras de la fe, la adoración y la avidez por la escritura. La celebración había abierto las puertas a la manifestación sin restricciones de las tres cosas. Y para aquellos cubanos que no pudieron presenciarlo en persona, también les llegó a través de transmisiones televisivas en las salas de sus casas. La Habana. La Habana era una ciudad congelada en el tiempo, llena de edificios ruinosos de todos los colores, carteles publicitarios de Castro y el Che Guevara, y repleta de automóviles estadounidenses conservados desde la década de 1950. Fue allí, en la capital cubana, donde se sellaría la celebración del jubileo que duraría un mes. En esto hubo otro paralelo con la revolución. La revolución de Castro quedó sellada en los victoriosos mítines masivos celebrados en la Plaza de la Revolución. El jubileo concluiría en la misma ciudad, en la misma plaza. Y habría otro paralelo más. A medida que nos acercábamos a nuestro destino final, recibimos la noticia de que Castro había decidido asistir al evento en la Plaza de la Revolución. Como una vez había llegado a esa plaza durante el triunfo de la Revolución y muchas veces después para predicar su ideología revolucionaria, ahora
Iría allí no para hablar, sino para observar en silencio. Se sentaría entre miles de cristianos en la Plaza de la Revolución, en una reunión de fe, oración y adoración, y en la que se proclamaría el nombre de Jesús. La Plaza de la Revolución. Castro había mostrado un gran interés en aquella celebración. Se había interesado mucho en nosotros, incluso en mí. En más de una ocasión me informaron desde fuentes de su gobierno que el comandante me estaba vigilando. Castro, por supuesto, tenía muchos informantes, pero también había estado viendo los hechos por la televisión cubana. En un momento de nuestro viaje, recordamos que había preguntado: ¿qué está haciendo este judío con los cristianos? Y en otra ocasión nos informaron que había preguntado: ¿quién es este hombre barbudo que está causando todo ese alboroto? El día del evento final, la Plaza de la Revolución se llenó de miles y miles de creyentes. Entonces llegó Castro. En ese momento tenía más de 70 años y, excepto por su uniforme militar verde, parecía más un rabino anciano que un comandante revolucionario. Se dirigió a la primera fila, donde se sentó. Comenzó la celebración. El sonido de la adoración llenó la Plaza de la Revolución y el nombre de Jesús resonó por toda la ciudad. Yo fui allí con mi shofar, pero no fui inducido a tocarlo. Sin embargo, me hicieron sostenerlo durante todo el evento como el símbolo bíblico de la libertad, restauración, esperanza, emancipación y el poder de Dios. Debía ser levantado para que toda la Plaza de la Revolución y todos los que miraban por la televisión en toda la isla vieran la señal del jubileo. La trompeta grabada. Yo también tenía otra misión. Antes de partir hacia Cuba sabía que debía llevarle un regalo a Castro, el pastor cubano que había venido a nuestro servicio de adoración la semana antes de que yo me fuera. Había aludido a ello en su palabra profética. Fue allí, en el evento final en la Plaza de la Revolución, donde se hicieron arreglos con el gabinete gubernamental de Castro para que se entregara ese obsequio. Yo debía darle a Castro la señal del jubileo, el shofar. Estando en La Habana me llevaron a que le inscribieran un texto bíblico. Encontramos una tienda especializada en grabados. El hombre que realmente hizo la inscripción no estaba en el trabajo ese día. Cuando les dijimos a los comerciantes: es para el presidente, corrieron a la casa del tipo. Poco después apareció sin aliento en la tienda. Le mostré el texto bíblico y comenzó a tallar cuidadosamente cada una de las letras en el shofar. Castro nos informó que mi traductor y yo tendríamos acceso al Palacio Presidencial. Inicialmente tenía la intención de darle un regalo, pero antes del día señalado me indujeron a agregar otro. Entramos al Palacio Presidencial y fuimos recibidos por una mujer de mediana edad, miembro del gabinete de Castro, enviada a recibir los regalos. Se los presentamos. 3 regalos. El primer obsequio fue el shofar, heraldo del jubileo, una señal de libertad para todo el país, de restauración, de retorno, de reconciliación, libertad y redención, un mensaje para el gobernante cubano. El segundo regalo era algo que Castro había prohibido, una Biblia en español. Años antes había prohibido su impresión y su distribución, pero ahora recibió una para él. El tercer obsequio era un mensaje que yo le había escrito en forma de carta. No puedo dar detalles de lo que dije en el mensaje, excepto que era una palabra profética relacionada con el jubileo y con la libertad y el levantamiento de la maldición. El Palacio del Rey. La miembro del gabinete recibió los obsequios. También afirmó lo que otros nos habían dicho, que el comandante estaba muy al tanto de mi viaje a través de la isla, muy interesado y observando atentamente. Poco después Castro me enviaba un mensaje agradeciéndome los obsequios. También recibimos noticias de que su gabinete había examinado el shofar y estaba intrigado por él. Querían saber cómo usarlo.
Al salir del Palacio Presidencial ese día, recordé la profecía que me dio el pastor cubano la semana antes de mi partida hacia la isla. Entrarás al Palacio del Rey. Y así había ocurrido en realidad. El chofar que llevé y dejé en el Palacio Presidencial no fue solo un regalo, sino una señal profética. Su significado y su misterio se manifestarían en los años venideros. Fue una señal del ascenso y la caída de Fidel Castro. Capítulo 7. La caída de los reyes. El shofar aparece en las escrituras como un instrumento que marca el cambio de los tiempos, el comienzo y el fin de las épocas. El marcador de los tiempos. En el antiguo Israel, el shofar marcaba los días santos, el comienzo de los meses, el imperio de los reyes y su fin. ¿Podría el shofar que sonó en toda Cuba y entregado a Fidel Castro haber cumplido su antiguo papel como marcador de tiempos, principio y fin de épocas? ¿Y podría el jubileo ser la clave para determinar el momento de esas épocas? El mes de la libertad le había dado a Castro la oportunidad de aflojar las cadenas que habían encadenado a la isla, pero no lo hizo. Había permitido un momento de libertad, había abierto la isla a una manifestación de jubileo, pero al final se resistiría y le pondría fin. Y aunque para los creyentes cubanos el jubileo continuaría en forma de avivamiento, Castro no disminuiría la fiereza de su mano de hierro en la isla. El 50º año. Hay misterios, sin embargo, más profundos que lo que se ve y se registra en la historia humana, misterios que se esconden detrás de ella y dirigen su curso. El jubileo trae ruina, anulación y reversión. Es posible que tal misterio pueda manifestarse en la historia moderna y estar detrás del desarrollo y el momento de los acontecimientos en el mundo actual. Según la antigua ordenanza, el jubileo es el año 50. Es importante aclarar eso aquí. Es común pensar que el 50º año comienza cuando uno cumple 50, pero el 50º cumpleaños marca el final del 50º año. El 50º año comienza en el 49º cumpleaños, cuando uno ha cumplido el 49º año. Llega a su conclusión cuando uno cumple 50 años. Así, el año 50 y jubilar empieza al final del año 49 de la cuenta regresiva y culmina un año después. El séptimo 7. La transformación de Cuba en un régimen comunista, sus represiones, sus encarcelamientos y ejecuciones, la mano aplastante de su gobierno, todo se centró en el ascenso e imperio de Fidel Castro. Su reinado comenzó en 1959. La ordenanza jubilar dice: 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. 7 series de 7 años o 7 sabbats de años fijan el cronograma para el jubileo. Entonces, ¿qué sucede si contamos 7 series de 7 años desde el comienzo del régimen de Castro? Los primeros 7 son de 1959 a 1966. La segunda serie de 7 de 1966 a 1973. La tercera de 1973 a 1980, la cuarta de 1980 a 1987, la quinta de 1987 a 1994, la sexta de 1994 a 2001 y la séptima de 2001 a 2008. La séptima serie de 7 es la clave. Sumen 49 años. La séptima serie de 7 es la finalización de los 49 años y por tanto el comienzo del 50 es 2008. El 50 año, el jubileo del ascenso de Castro al poder, es el año 2008.
¿Podría haber sido significativo ese año en relación con su reinado? A los 81 años, acosado por problemas de salud, Castro envió una carta a Cuba y al mundo, publicándola en el sitio web oficial del periódico Granma del Partido Comunista. Era su carta de renuncia. Estaba dimitiendo como presidente de Cuba, poniendo fin a su dominio sobre la isla. Fue verdaderamente el fin de una era. ¿Cuándo terminó esa era? En 2008, el año 50, la séptima serie de 7 años, el año del jubileo. La profecía en las paredes. Lo que comenzó cuando Castro escuchó la noticia de la abdicación de Batista a principios de 1959 llegó a su conclusión en 2008, el año 50. El mandato de Fidel Castro, que había dominado la isla e impactado la historia moderna por más de 2 generaciones, llegó a su fin con el jubileo. Su antiguo poder para deshacer lo que se había hecho, lo había deshecho. Los carteles de Mi toque del shofar, junto con las frases escritas en ellos, el jubileo viene, llega el jubileo, permanecieron en paredes, vallas y vehículos mucho después de que salí de la isla. Las palabras podrían tomarse como proféticas, un mensaje sobre lo que vendría en el año del jubileo. Cuando llegara el jubileo traería liberación, abandono, anulación y ruina. Era cuestión de contar. Las 7 series de 7 marcarían el comienzo. Cuenta regresiva para el dictador. El misterio sería aún más profundo. El día en que Batista puso en marcha su renuncia como presidente de Cuba fue el 31 de diciembre de 1958. Fue entonces cuando invitó a sus altos funcionarios a reunirse en la víspera de Año Nuevo para una celebración en su casa de Campo Columbia. Pero el propósito de la reunión era informarles el fin de su reinado. Comenzando la cuenta regresiva desde el día exacto en que Batista puso en marcha su renuncia, 7 series de 7 años para llegar al 50º año y 7 series de 7 días para llegar al día 50º, el día 50º del año 50. ¿A qué nos llevaría? El 50º día del 50º año fue el 18 de febrero de 2008, el día jubilar del año jubilar de la renuncia de Batista. ¿Sucedió algo significativo ese día? El 18 de febrero de 2008, Fidel Castro puso en marcha el fin de su reinado como líder de Cuba. Castro preparó su renuncia en el año jubilar y en el día jubilar exacto del año y día en que Batista preparó su renuncia. El 31 de diciembre de 1958 marcó el último día de la presidencia de Fulgencio Batista. La cuenta regresiva jubilar desde el último día completo de Batista como presidente nos lleva al último día de la presidencia de Castro. El 50º día del 50º año. El último día de 1958, Batista comenzó a planificar el fin. Su presidencia quedaría sellada con una carta de renuncia. A primera hora de la tarde del 50º día del 50º año desde el último día de la presidencia de Batista, en su último día como mandatario de Cuba, Fidel Castro terminó de escribir una carta que pondría fin a su dirigencia. Temprano en la tarde de su último día como presidente, Batista ordenó a su ayudante militar que fuera a su residencia con 2 artículos, un pasaporte y una lista. La lista tenía los nombres de aquellos que había elegido para huir de la isla con él. A las 10 de la noche en esa víspera de Año Nuevo, los altos funcionarios del gobierno de Batista se enteraron de su plan de abdicar. A medianoche Batista deseó a sus invitados feliz Año Nuevo y comenzó el traspaso de poder. Batista había preparado su renuncia el 31 de diciembre y tenía previsto que ésta entrara en vigor después de la medianoche del primer día del nuevo año. Fidel Castro había preparado su renuncia el 18 de febrero y planeaba asimismo que ésta solo surtiera efecto después de medianoche.
El 19 de febrero de 2008 entró en vigor la renuncia de Castro. Era el día 50 del año 50 del mismo día en que se hizo efectiva la renuncia de Batista. La última carta. Poco después de la medianoche, Batista leyó en voz alta su carta de renuncia ante sus altos funcionarios y se la entregó para que la firmaran. Se la pasaron entre ellos y pusieron sus firmas. El fin del gobierno de Batista estaba ahora sellado. El 18 de febrero de 2008, Castro entregó su carta de renuncia a los funcionarios del gobierno a cargo de Granma, el periódico oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Pasada la medianoche quedó en sus manos publicarlo en un sitio oficial. El nombramiento marcaría oficialmente el fin del imperio de Castro. La firma de la carta de renuncia de Batista por parte de los altos funcionarios de su gobierno marcó el final de su dominio y el comienzo del de Fidel Castro. Si contamos 7 series de 7 años y 7 series de 7 días a partir de ese año, ese día y esa hora, llegamos al 19 de febrero de 2008, en las primeras horas del día. Así que fue luego en aquellas primeras horas que comenzó el día jubilar. De acuerdo con el antiguo misterio, fue exactamente entonces, en las primeras horas de ese día, cuando se anunció al mundo que el imperio de Fidel Castro había llegado a su fin. Hora de abdicación. Después de renunciar a su poder, Batista se dirigió al avión que lo llevaría junto con su familia y sus altos funcionarios fuera del país y al exilio. Todo eso ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada. Después de que su avión despegó, se corrió la noticia en la isla y en el mundo de que había dimitido y huido. Al 50º día del 50º año desde el momento de su partida, el sitio oficial de noticias del Comité Central del Partido Comunista de Cuba dio a conocer el anuncio de renuncia de Castro a la isla y al mundo. Ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada. Esa mañana el mundo se despertó con la noticia de la renuncia de Castro en la mañana jubilar, el 50º día del 50º año de la mañana en que se había despertado con la noticia de la renuncia de Batista. Tiempos modernos y misterios antiguos. Es difícil para la mente moderna comprender la posibilidad de que detrás de los acontecimientos, los movimientos y el avance general de la historia mundial se encuentre una historia más profunda, una mano invisible y un misterio. La historia, la mano y el misterio son antiguos, pero tan cruciales para el mundo moderno como lo fueron para el antiguo. El gobierno de Castro estuvo entre los más trascendentales de la historia moderna. Había constituido el primer régimen comunista en el hemisferio occidental. Había convertido a Cuba en un catalizador, un campo de entrenamiento y un arsenal de movimientos revolucionarios armados en todo el mundo. Y en un momento dado, con el apoyo de Castro, llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Y aún mayor, más crucial y más poderoso era el antiguo misterio que lo envolvía. El mismo misterio y la misma mano invisible que hicieron que un hijo cubano exiliado regresara sin saberlo a su posesión ancestral, habían causado ahora que un dictador cubano reinante renunciara a su poder en el año fijado, en el día fijado. Cada uno de esos acontecimientos fue una manifestación del jubileo, uno en el espacio y el otro en el tiempo. Elimina cualquiera de los sucesos que condujeron a ellos, los giros y las peculiaridades, o mueve cualquiera de ellos fuera de su lugar, y nada de eso habría sucedido exactamente como ocurrió. Los parámetros del misterio. A lo largo de sus días en el poder, Castro había ostentado diversos títulos y cargos, pero fue mucho después de su llegada al poder que asumió la posición y el título de presidente. Si no lo hubiera hecho, no habría podido igualar la renuncia de Batista a la presidencia en el año 50. Si no hubiera sobrevivido a muchos desafíos o si hubiera renunciado antes, como lo hacen la mayoría de los líderes, no habría sucedido en el año jubilar.
Si hubiera decidido renunciar incluso una semana antes o una semana después, no habría ocurrido en el día jubilar del año jubilar. Y sin embargo, no se trata tanto de que el misterio funcione dentro de los parámetros de la historia humana, es que la historia humana funciona dentro de los parámetros del misterio. La inscripción. En el mundo antiguo a los reyes se les daban señales que presagiaban el final de su reinado. En el mundo moderno Castro recibió esa señal. Le llegó en forma de shofar, el signo del jubileo, la liberación iniciada por la séptima serie de 7 de años. El aviso hablaba de una antigua cuenta regresiva que determinaría cuánto tiempo le quedaba hasta el final de su dominio. Está escrito que Dios eleva reyes al poder y los quita de sus tronos. El imperio de Castro estuvo entre los más largos de cualquier líder en los tiempos modernos. Sobrevivió a una invasión patrocinada por Estados Unidos, a múltiples intentos de asesinato, a la Guerra Fría, a la caída de su principal benefactor, la Unión Soviética, el empobrecimiento extremo de su nación, a muchos presidentes estadounidenses y a una multitud de otras crisis, pero llegó a su fin con el jubileo. La antigua ordenanza contenida en el libro que Castro había prohibido había determinado cuánto duraría, incluso desde su primer día en el poder. ¿Podría el misterio del jubileo y su manifestación en Cuba proporcionar la primera pieza del rompecabezas de los calamitosos acontecimientos que azotaron a Estados Unidos? Capítulo 8. La dicotomía jubilar. Estamos a punto de ver que el misterio que se manifestó en la isla de Cuba se mostraría más tarde en Estados Unidos y el mundo. La manifestación iba a ser de naturaleza muy diferente, pero la dinámica y los parámetros del tiempo serían los mismos. Para entender lo que le sucedería a Estados Unidos, debemos entender la dinámica del jubileo en relación con Cuba. Las dos caras del misterio. El jubileo tiene dos caras. En el caso de Cuba fue un fenómeno inequívocamente positivo. Trajo libertad y bendición. Por primera vez desde la Revolución, tuvieron libertad para reunirse, hablar y adorar en masa y al aire libre. El jubileo abrió las puertas tanto tiempo cerradas y derribó los muros antes impenetrables. En el caso del exiliado cubano Félix, el jubileo fue, igualmente, una bendición. Trajo el cumplimiento de un sueño de toda la vida y una oración ferviente. Devolvió una parte de lo que le habían quitado y trajo al exiliado a su posesión ancestral. En cambio, para Fidel Castro el jubileo no fue positivo ni una bendición. Su promesa de libertad era un peligro para su dominio en la isla. Intentaría ponerle fin. Pero al final, el jubileo le quitaría el poder y lo destituiría de su cargo, revertiría y desharía su ascensión, pondría fin a su dominio. Los embargados y los desposeídos. Así, por un lado, el jubileo trajo bendición, por el otro, eliminó la bendición. Por un lado, empoderaba, por el otro, le quitó el poder. Por un lado, restauró lo perdido, por el otro, se llevó lo que se tenía. Abrió una puerta y cerró otra. Es la naturaleza dual del jubileo y sus manifestaciones lo que proporcionará la clave del próximo misterio y de su significado para Estados Unidos. La dicotomía se remonta a tiempos antiguos y es intrínseca a la observancia misma. En el año del jubileo, si uno perdía su tierra, la recibiría de vuelta. El jubileo traía restauración. En cambio, para quien había ocupado su tierra tenía una dinámica diferente. Para poder recuperar su tierra, quien la ocupaba tenía que renunciar a ella. La recuperación de uno significaba el despojo del otro. La recuperación y el despojo eran dos caras de una misma moneda o de un mismo fenómeno. Dar y quitar. De modo que el jubileo era un arma de doble filo.
A los que habían perdido su posesión se las devolvía, pero a los que habían quitado la posesión ajena se las quitaba. Fidel Castro había tomado posesión de Cuba, de modo que cuando llegó el jubileo le quitó su poder y su posición. El jubileo da pero también quita. Es portador de restauración y restitución, una forma de redención por un lado y una modalidad de juicio, incluso ambas cosas al mismo tiempo. Ahora estamos a punto de ver cómo esta espada de doble filo del jubileo en realidad determinó una calamidad moderna de proporciones globales y épicas.